Amén. Aleluya. Una vez más es hermoso poder compartir la palabra de Dios con ustedes. Yo los veo a todos con barbijo y hacen muy bien. Yo no tengo barbijo, estoy a la distancia. Si no, el barbijo... Aleluya. Les invito a que abran la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 1, en el versículo 6. La escuela dominical ya está arriba funcionando, así que, bueno, muy bien. Dice en el capítulo 1, versículo 6, estoy asombrado de que tan pronto se estén apartando del que los llamó por la gracia de Cristo para ir tras un evangelio diferente. No es que haya otro evangelio, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero, dice el apóstol Pablo, aun si nosotros mismos o un ángel del cielo les anunciara un evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema, es decir, sea maldito. Como ya lo hemos dicho ahora mismo vuelvo a decir, si alguien les está anunciando un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. ¿Busco ahora convencer a los hombres o a Dios? ¿Será que busco agradar a los hombres? Si yo todavía tratara de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice el apóstol Pablo, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 24. ¿No saben que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengan. Y todo aquel que lucha se disciplina en todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible. Nosotros, en cambio, para una incorruptible. Por eso yo corro así, no como a la aventura. Peleo así, no como quien golpea al aire. Más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea cosa que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. 3 textos que les leí, tengo uno más por allí, 2 más, que hablan del Evangelio. Pablo le habla a los Gálatas y les dice, ¿qué les pasó? Si ustedes corrían bien, si ustedes andaban bien, se les predicó el Evangelio bien, a Cristo, se les explicó quién era Cristo, se habló de la deidad del Señor, del significado de la muerte de Cristo en la cruz, de la salvación
por la fe en Jesús, no por las obras muertas. Dice, ¿quién los fascinó? De estos textos así hay varios ejemplos en las Escrituras. El otro que leímos de Primera de Corintios, cuando el apóstol Pablo dice, corramos esta carrera, corrámosla con paciencia. Es uno el que llega a la meta, preparémonos para eso. Pero en un momento él dice que tenía que tener cuidado porque no sea que él, que había sido de luz para tantos, él mismo venga a ser descalificado. ¿Por qué? Porque es como que se trastoca el Evangelio. Y ayer justamente hablaba con una persona y mencionábamos esto de gente que uno ha conocido. Claro, a mí a lo largo de los años me ha tocado conocer gente que estaba muy involucrada con el Señor, con el camino del Señor, con la enseñanza, con el transmitir las Escrituras, y en un momento algo pasó y se les trastocó todo. De tal manera que todo lo que enseñaban y ya no estaban tan seguros. Ya no tenían tanta claridad, pero si la tenían la claridad, y resurge esto mismo que es tan bíblico. Hay cosas de la Biblia que nosotros todos tenemos que atesorar, y hay cosas que nos van a servir para un tiempo, y otras nos van a servir para otro tiempo, y otras para otro tiempo, y otras para otro tiempo. Siempre. Por eso la importancia de conocer las Escrituras, porque cuando uno conoce las Escrituras y las puede interpretar bien, puede tener la posibilidad de recurrir justamente a esos pasajes que van a ayudarme a caminar. Por ejemplo, cuando si veo que me estoy enfriando, bueno, lo primero me voy a acordar lo que dijo el Señor cuando Él enseñó y dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará a causa de la maldad. Y si conozco las Escrituras voy a acudir a ellas, y eso va a ayudar a que yo revea yo mismo esto que me está ocurriendo. Que me pongo como ejemplo, te puede pasar a vos, a todos. Y nos pone como ejemplo. ¿Para qué? Para que la palabra de Dios resurja de nosotros como resurgen los anticuerpos ahora en épocas de virus. La infección entra en el cuerpo del ser humano y los anticuerpos salen a atacarlo y a devorarlo, a la infección, y la combaten. El problema es cuando la infección es más grande que los anticuerpos o no están esos anticuerpos y el virus hace desastres en el cuerpo. Bueno, en lo espiritual ocurre lo mismo. Cuando tengo la palabra y la tengo guardada y la tengo atesorada en todos los tiempos buenos, regulares, buenos, muy buenos, excelentes, siempre la palabra de Dios me va a edificar. Y acá lo que Pablo les dice a los Gálatas, y también ocurre en Apocalipsis, y también le dice a los Corintios, ¿quién los fascinó? ¿Qué fue lo que te fascinó? Les dice. Que te hizo pensar en un evangelio diferente. Es que cuando Jesús deja de estar en el centro de nuestra vida, ya hay un evangelio diferente. Ayer pasaba por un lugar y saqué una foto, ¿no? Porque era un salón, una iglesia, donde decía restauración, liberación, prosperidad, y otra palabra más que me tendría que fijar en el celular porque saqué una foto y no me acuerdo. Pero yo decía, ¿qué cosa? Porque ya el mensaje
termina siendo ese. La invitación termina siendo esa. Vení que te voy a restaurar, vení que te voy a liberar, vení que te voy a prosperar, vení que te voy a... No, ¿dónde está? No se presentó nunca al Señor. ¿Por qué? Porque termina de haber un evangelio diferente, porque lo que se pretende es, yo te voy a solucionar el problema que vos tenés. Vos vení, no importa qué. Solo falta que esté, perdonen el ejemplo, el negro Olmedo, haciendo, para los que somos más viejos, ¿se acuerdan cuando? Tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces hay como un evangelio diferente. Y esto es lo que la iglesia tiene que comprender, que el centro de mi vida siempre tiene que ser Jesús. Y la cruz presente. Sin cruz no hay evangelio. Sin Jesús no hay evangelio. Sin el sacrificio de Cristo, sin la muerte y la resurrección de Jesús, no hay evangelio. ¿Qué lo fascinó? Decía el apóstol Pablo, a una iglesia que él había fundado, que él había dejado gente preparada. No existían las comunicaciones como ahora, mirá, te mando un WhatsApp, te mando un mail, te llamo por teléfono. No, nada. No había Zoom. Él iba y cuando llegaba allá se encontraba cómo estaba la iglesia. Ya la miraba, solo estaba un ratito en el culto y percibía todo lo que ocurría. Los escuchaba un ratito, ya estaba. El Espíritu Santo se lo revelaba, lo que él veía, percibía y ya estaba. Por eso el cuidado que tenemos que tener como iglesia es el Evangelio, que no me puede aburrir el Evangelio. Hay cosas que si me aburren yo tengo que como que replanteármelas. No replantearlas, sino que tengo que buscar al Señor para que ya eso no me aburre. Había un chico, él era las vueltas de la vida, hoy es pastor después de muchos años, pero él era chiquito, tenía unos 5 años y él le decía a la madre y al padre, mamá, me aburro en el culto. Y el padre le decía, mirá que en la eternidad vas a estar todo el tiempo alabando el nombre de Dios. Las vueltas de la vida, hoy es pastor, dirige cultos, lleva toda la iglesia adelante. Claro, pero un chiquito. Pero cuando uno es más grande, por eso a veces las iglesias se modernizan, para ayornarse de acuerdo a la necesidad de lo que la gente quiere. Pero la gente tiene que tener hambre de Jesús, hambre de la palabra de Dios, hambre de ladrillos que se van poniendo sobre tu vida, que el techo que es el Señor hace que estés en reparo y que te ayude, me ayude y le ayude a poder permanecer fieles al Señor, firmes a Él, viendo que nada nos fascina. Ayer me decía una persona de un joven de una iglesia, yo nunca lo conocí creo personalmente, aunque algún culto ha venido hace muchos años, creo, tengo entendido. Un chico, un joven ya grande, muy inteligente, un conocimiento de las escrituras absoluto, total, y de golpe era así. El Evangelio no sirve para nada. Es la palabra de Dios, la Biblia no es la palabra de Dios. Y uno empieza a decir, ¿qué pasó? Pero si era un joven que lo seguían cantidad de jóvenes, que les predicaba a sus amigos y se convertían, que era conocido en todos lados. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que el Evangelio entró por teoría y quedó acá, dando vueltas acá, pero no terminó de bajar acá. Y si el Evangelio no baja acá, si el Evangelio no transforma esto, si el Evangelio, cuando digo el Evangelio me refiero a Jesucristo, no hace ese cambio, esa trastocada en el corazón.
Hoy me invitaron y hoy tuve un evento con la iglesia, una iglesia en Panamá, y tuvimos una prédica por Zoom, y yo les hablaba de aquel texto que lo he compartido con ustedes, cuando Juan le dice a la iglesia: lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que palparon nuestras manos y contemplaron nuestros ojos, tocante al verbo de vida, es lo que les estamos dando a ustedes, decía el apóstol Juan. Bueno, pasa por este lado. Pasa que si no tengo un toque del Señor, si no tengo un encuentro con el Señor, queda el Evangelio flotando por la cabeza y paso a ser un genio predicando el Evangelio vivido ahí en el cerebro, y que todo el que escucha y la gente lo recibe y cae la semilla en buena tierra, pero al propio que está dando la misma enseñanza no le terminó de caer esa semilla en buena tierra y no tiene fruto. Pero no solamente esto, tengo otro texto para leer con ustedes que está en Primera de Corintios, capítulo 10, en el versículo 12, y dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y bueno, y era un poquito lo que yo les decía al principio. Cuando de verdad tenemos conocimiento de las Escrituras, vemos que van pasando cosas y enseguida las relacionamos con la Biblia. Ah, esto es lo que pasó en Génesis. Ah, esto es lo que le pasó a Moisés cuando estaba... Ah, no, esto es lo que le pasó a Josué también. Ah, no, esto es lo que hizo la reina Esther. Ah, no, esto es lo que dijo Nehemías. Ah, no, Jeremías lo anunció y lo anunció Isaías. Ah, esto es lo que está en el libro de Ruth. ¿Por qué? Te da esta confianza y te da esto de poder dar un veredicto a determinadas cosas. Ahora bien, cuando el apóstol Pablo dice: el que esté firme, mire, el que piense estar firme, mire que no caiga. ¿Qué es lo que le pasa a gente como la que yo les estoy mencionando ahora? Es que no hay uno, hay miles. Y lo que a nosotros nos tiene que servir como referencia, yo lo estoy diciendo desde acá: ah, bueno, Abelito, querido, me tengo que poner un espejo acá y decir: esto estás diciendo, me parece perfecto, bien. Ojo, que el que piensa que está firme, mire que no caiga. Uy, pero ¿cómo le pasó esto a este joven? El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y para estar, el que crea que está firme y mire que no caiga, hermano, tenemos que tener una humildad absoluta y un humillarnos ante la presencia del Señor todos los días de nuestra vida. Todos los días de nuestra vida, porque hay gente que cree que es tan inteligente, que es tan sensible, que tiene tanto del Señor, que casi no necesita ni humillarse al Señor. Y el día que cada uno de nosotros pensemos que no nos tenemos que humillar hoy delante del Señor, será el peor día nuestro. Porque hoy tengo que humillarme delante del Señor. Mañana tendré que humillarme ante a los pies del Señor. Pasado tendré que humillarme a los pies del Señor. Y es que es la mejor manera de caminar. Es la mejor manera, la más segura, es la de depender de Él. Es la de decir: Señor, no tengo fuerzas. No tengo que demostrarle a la iglesia: uy, qué omnipotente. No, sépanlo, no soy omnipotente. Qué tremendo, porque hay varias funciones que tenemos en la iglesia. Cuando algún hermano me dice: mirá, yo por ahora no voy a ser maestro, mirá, yo por ahora no voy a dirigir, yo por ahora no voy a tocar. Yo cuando me dicen así pienso y dije: voy a usar la palabra suerte. Digo, qué suerte que pueden decir eso, porque yo no puedo decir eso.
me tengo que asegurar que mañana, que en el próximo culto, la iglesia sea alimentada. No puedo darme ese lujo. No puedo. Hoy pensaba en el culto. No puedo. Por eso cuando le digo a los chicos, a los músicos y a los cantores, cuando dirigen, cuando tocan, miren que tenemos que llevar a la gente, a los hermanos a la misma presencia de Dios. Tenemos que sentir que la presencia de Dios cae en este lugar. Que es el que nos va a tocar, es el que nos va a bendecir, es el que nos va a hablar, Él es el que nos va a enseñar, es el que nos va a aconsejar, es el que va a tocar nuestra vida, nuestro corazón, el que va a modificar nuestro carácter. Es eso, es eso. Es un evangelio donde el centro es Jesucristo y es el Señor el que viene y que hoy, mañana, pasado y el miércoles y el jueves y el viernes está con nosotros y nos guía de una manera y otra y que nos va a ayudar para que no haya otro evangelio en nosotros. Es así de sencillo. Y los pastores tenemos la obligación de llevar a la gente donde hay pasto, donde se alimenten, donde construyan en sus vidas, donde hayan en sus vidas paredes, murallas, para que el enemigo no entre de ninguna manera, para que en sus vidas tengan cisternas y cisternas no rajadas, cisternas para que puedan contener el agua del Espíritu. Para que en el día malo, en el día regular, en el día bueno, en el día excelente, puedas humillarte ante los pies del Señor y decirle: Señor, yo te necesito. Yo te necesito. Yo te necesito, yo te necesito. Por eso cuando le digo liberación, restauración, prosperidad, hermano. Las Escrituras dicen: busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué quiere decir? Que si yo me dedico a buscar al Señor, Él se encarga de todo lo demás. Porque Dios no es deudor de nadie. ¿Qué versículo es ese? No existe ese versículo. Dios no es deudor de nadie. Pero ¿sabe una cosa? Está explícito en todas las Escrituras. Dios no es deudor de nadie. ¿Qué los fascinó para ver un evangelio diferente? Claro, pero oído por gente que ha sido extraordinaria, uno dice: ¿qué le pasó? No lo sé. Solo Dios lo sabe. Pero en lo que respecta a cada uno de nosotros, humillémonos ante el Señor. Humillémonos. Humillémonos. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 10. Ya terminando, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Y esta es la palabra clave. Pero cada uno mire cómo edifica encima. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra de alguien que ha edificado sobre el fundamento, él recibirá recompensa.
Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por fuego. Este texto de Pablo a los Corintios a mí me encantó siempre, porque es tremendamente doctrinal, teológico. Dice Pablo, yo puse el fundamento en ustedes, les dice a los corintios. ¿El fundamento quién es? Jesucristo. Otro edificó encima de este fundamento. ¿Qué es lo que estaba diciendo Pablo? Seguramente Apolos ha edificado, Pedro ha edificado sobre el fundamento que era Jesucristo. El hermanito ha edificado, y el otro ha edificado, y el otro ha edificado un poquito más, y más, y más. Pero llega un momento, dice que cada uno tiene que sobreedificar sobre ese fundamento, sobre lo que han edificado otros. Y dice, algunos edificarán oro, plata, piedras preciosas, pero otros heno, paja u hojarasca. Y la obra, porque todos pasaremos por el fuego. Acá, en vida, ¿eh? Ayer, hoy, mañana. La obra de nosotros es probada. Y es probada de tal manera que el fuego quemará el heno, la paja y la hojarasca, lo primero que quema. ¿No vieron cuando hay estas casas que tienen en el interior el techo de paja y cuánto duró? Nada. Tengo un amigo de allí de Estados Unidos que él hizo una casa, la hizo hacer muy, muy grande, muy linda. Es normal esas casas allá en Estados Unidos. Y él me decía, esta casa, los bomberos nunca llegan cuando se incendia. Porque mi casa, si sufre un incendio, se consume en 5 minutos. Yo dije, ¿no me estás exagerando? Me parece que me estás exagerando. Me dice, no, te dije 5, pero en realidad en 3 minutos y medio se quema. ¿En serio? Porque es de madera, porque es de materiales que se consumen. Pero cuando uno edifica oro, plata o piedras preciosas, permanecen. ¿Qué es lo que cada uno edifica en su vida? Por eso es muy importante los púlpitos. Los púlpitos tenemos que darle, tienen que tener cosas para que edifiquen, que permanezcan. Cuando en la cruz se habla, desde los púlpitos se habla de la cruz, de la humillación, de la exaltación a Dios, del culto a Dios, de la adoración, del conocimiento. Esto vamos poniendo, oro, plata y piedras preciosas. Pero cada uno recibe la prueba. ¿No vio usted cuando algo le pasa que no es muy, muy bueno, que es bastante negativo en su vida, que tuvo un problema de algo y lo primero que uno dice, hoy no tengo ganas ni de ir al culto? ¿No vio que nunca le pasó? A mí me pasó, ¿eh? Claro, ¿cómo no le va a pasar? Hoy no tengo nada de esto, estoy deprimido, La obra es probada, la vida de cada uno es probada. Es probada por fuego. Aún cuando dice las Escrituras que no vendrá una prueba mayor de la que podamos soportar. Lo dice las Escrituras. Es decir que sí, el Señor es cuidadoso con eso, sí, pero el Señor también mide nuestros tiempos y lo que hacemos con nuestro tiempo y cómo va nuestra vida, claro que la mide. ¿Para qué? Para que en ese día malo nosotros aprovechemos y echemos mano a lo que conocemos. Señor, tu palabra dice esto. Casi terminando, les digo, acuérdense cuando el Señor estuvo 40 días ayunando y se le presentó el diablo, ya terminando el ayuno, y le dice, dile a esas piedras que se conviertan en pan. El diablo, Satanás, al Señor. Y el Señor podría haber dicho, ya había terminado el ayuno, pero el Señor le dijo al diablo, mira, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¡Oh! Tremendo.
arrójate del pináculo del templo y mandará a sus ángeles que te salven. No me digas, le dijo el Señor. Si postrado me adorares, te daré todos los reinos de la tierra. Qué impresionante. Eso el diablo que no nos lo diga a nosotros, porque es ahí donde tenemos que estar muy firmes, porque te agarra todo eso y te mueve todo, ¿no? Y el Señor lo mandó que se calle y le dijo al Señor tu Dios solo adorarás. Y Satanás se fue con la cola entre las patas. La iglesia tiene que estar vacunada no solamente contra el COVID, la variante Delta y todo lo que usted quiera. La iglesia tiene que estar vacunada espiritualmente. ¿Para qué? Para estar preparado para ese día malo. Pero que ese día malo, regular, bueno o excelente te encuentre humillado a los pies del Señor, glorificando su nombre. Porque Él es la persona más importante en este lugar. No hay alguien que sea más importante. Ninguno. Ni los que cantan, ni los que dirigen, ni los que tocan, ni los maestros, ni el pastor, ni el sonidista, ni el proyectista, ni el portero. No. Nadie. Es Él. Él. Y de Él tengo que predicar, y de Él tengo que hablar, y de Él, del obrar del Espíritu Santo es lo que tenemos que enseñar y hablar. ¿Para qué? Para tener vidas sólidas. Termino como empecé, para que nadie nos fascine. Y otra cosa, cuando usted se encuentre con alguien que de pronto estuvo casi a la altura del apóstol Pablo y ve que de golpe comienza a escribir cosas que uno dice, pero esto no tiene nada que ver con el Evangelio. Hermano, tenga la valentía de escribirle y decirle, hermano, te estás equivocando. Tenga la valentía. No hay gente valiente que se anime a enfrentarlo. A un joven que le predicaba a todos y que todos se convertían, que de pronto cambió y que el Evangelio no sirve para nada y que casi Dios no existe. Alguien lo tiene que enfrentar y decirle, ¿quién te fascinó para predicar un Evangelio diferente? Sea luz al que está andando en tinieblas. No vaya a pelearse, no vaya a agarrarse a los puñetazos. Dele la palabra de Dios. Y tal vez logre que una persona pueda volver a los pies del Señor, como dice la Escritura. ¿Amén? Jesús, tú eres la persona más importante en este lugar. Jesús, tú eres la persona